Feliz sábado a cada uno de ustedes. En esta mañana es un gozo poder saludarles a cada uno de ustedes que se sintonizan a nuestro canal. Como iglesia adventista, como una familia, nosotros tenemos la gran esperanza de lo que está por delante. En tiempos como estos, muchas personas tienden a ver hacia atrás, a recordar el pasado, a sentir esa nostalgia de lo que eran esos tiempos que tal vez eran mejor por los que estamos pasando ahorita. Yo sé que como iglesia, casi todos nos hemos puesto a pensar en la delicia que eran los sábados de poder llegar a la iglesia, escuela sabática, servicio de adoración, poder nosotros convivir juntos en el gimnasio después y sociedad de jóvenes por la tarde, y no se diga poder estar en el gimnasio y ver a los jovencitos jugando y nosotros los adultos también compartiendo de ricas cenas que se proveían. Y podemos irnos nosotros y ver hacia el pasado y sentir esa nostalgia y a veces sentir también una tristeza y decir, oh Señor, cómo extraño esos tiempos. Pero saben, como pueblo adventista, las noticias preciosas que tenemos es que si el pasado o alguna parte del pasado se nos hizo algo en nuestra memoria positivo, algo que extrañamos, no se compara a lo que está por delante. No se compara a lo que Dios tiene en plan para su pueblo. He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, todos le verán. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. ¿No es ese un versículo precioso que nos indica que Dios está por venir? Dios está por aparecer en las nubes de los cielos. Y cuando nosotros le veamos y le recibamos, vamos a ser transformados como la letra de ese precioso himno nos indicó. Y todos los que murieron serán resucitados. Y hermanos, nosotros podremos ir en el pasado al mejor tiempo de nuestras vidas. Podemos tratar de recordar los mejores momentos, pero no se van a comparar con ese momento glorioso que que se aproxima. Estamos ya por llegar a ese punto. Las indicaciones están todas allí por medio de las profecías que se están cumpliendo. Dios es bueno. Mantengámonos firmes en nuestra fe y estemos listos para nosotros poder recibir al Señor y poder nosotros entrar con Él al palacio que tiene preparado para cada uno de nosotros, su pueblo redimido. Les invito para orar en esta mañana antes de iniciar nuestro tema. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahorita, Señor, estamos viviendo en un momento muy crítico en este mundo, en el cual tenemos que tomar decisiones importantes que determinan nuestra lealtad a ti, nuestra decisión de nosotros aceptarte en nuestro corazón y prepararnos para tu pronto regreso. Pedimos, Señor, que a nosotros entrar en el estudio de tu palabra en esta mañana, tus ángeles puedan estar a nuestro alrededor, el Espíritu Santo pueda estar en cada uno de nuestros hogares, Señor, y que toda palabra que diga en esta mañana, Señor, pueda venir directamente de ti. Que la parte humana pueda detenerse en este momento y que la parte espiritual dirigida por ti pueda tomar control. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana me gustaría preguntarles algo a cada uno de ustedes y es una pregunta que me hago a mí mismo. La pregunta es, ¿cuál es el plan de Dios a través de mí? A ver, repitan esa pregunta conmigo. ¿Cuál es
el plan de Dios a través de mí? Noten que la pregunta no es cuál es el plan de Dios para mí. Eso es algo distinto a lo que mencionamos. No estamos preguntando qué plan tiene Dios para mí, para ti. La pregunta es, ¿cuál es el plan que Dios tiene a través de mí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar quiénes somos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para poder entonces elaborar la pregunta y responder efectivamente cuál es el plan de Dios a través de mí. Es muy fácil. Estamos sintonizados a este canal. Somos parte de este servicio porque somos adventistas del séptimo día. A ver, repítanlo conmigo. ¿Somos qué? Somos adventistas del séptimo día. Y mi querido amigo o amiga que está sintonizado, tal vez tú nos estás visitando por primera vez o ya tienes unas veces de visitarnos y tal vez no formes parte de la familia adventista del séptimo día. Pero quiero decirte que estás sintonizado al canal correcto y en el día correcto, porque este mensaje es muy especial para ti también. Saben, cuando nosotros hablamos acerca de ser adventista del séptimo día, por lo general nosotros pensamos, ¿y qué significa ser un adventista del séptimo día? Cuando yo estoy platicando con amigos o con personas que no son de mi misma denominación, a veces preguntan, ¿y qué es ser adventista? ¿Qué me puedes responder? Saben, en muchas ocasiones la respuesta es, es que el adventista del séptimo día tiene el deber de predicar el evangelio. Nosotros estamos para predicar la palabra de Dios y estamos en lo correcto, pero hay un detalle allí. Hay muchas otras iglesias cristianas que también proclaman de que ellas fueron levantadas para predicar el evangelio de Dios. Entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mensaje característico que Dios ha dado a la iglesia adventista que la distingue del mensaje que predicamos en comparación con todas las otras iglesias? Muy bien, vamos a visitar o vamos a revisar o repasar las características de nuestra iglesia o las doctrinas. Nosotros guardamos el sábado. De acuerdo a la palabra de Dios, a la ley de Dios, nosotros observamos el mandamiento del sábado. Pero hay iglesias que no son adventistas que también observan el sábado. Nosotros, los adventistas, creemos que los muertos nada saben. Pero, queridos hermanos, no somos los únicos. Hay otras denominaciones que también predican de que los muertos nada saben. Nosotros los adventistas creemos que debemos cuidar de nuestros cuerpos y practicar los principios de la salud. Pero hermanos, no somos los únicos. No somos la única iglesia cristiana que predica acerca del cuidado de nuestros cuerpos, de nuestra salud. Hay otras denominaciones que predican eso mismo. La iglesia adventista enseña que nosotros tenemos que guardar la ley de Dios, pero no somos los únicos, porque también tenemos iglesias cristianas no adventistas que enseñan lo mismo, que hay que respetar la ley de Dios. Habiendo mencionado estas doctrinas, estas características de nuestra iglesia, entonces podemos nosotros concluir de que muchas de nuestras doctrinas y características especiales son compartidas con otras iglesias y con otra hermandad. Entonces, la pregunta clave es lo que mencionamos al inicio. Precisamente, ¿qué nos distingue a nosotros como iglesia adventista? Miren, quiero compartir algo con ustedes. Nuestros hermanos y amigos que están sintonizados y que asisten a nuestra iglesia van a comprender esto un poquito mejor porque van a saber de lo que estoy hablando.
nuestros amigos que nos acompañan de otras partes, de otras ciudades y otros países, queremos compartir ustedes algo que sucedió en nuestra iglesia, aproximadamente unos 6 años atrás. Tuvimos la bendición en nuestra iglesia de poder conseguir un autobús. Dios nos proveyó un autobús para poder nosotros llevar a nuestros jóvenes, a nuestros diferentes departamentos de damas, de varones, misma iglesia, en diferentes salidas en la cual pudiéramos todos estar juntos. Y Dios nos bendició con un autobús y tuvimos un grupo de nuestros hermanos que ellos fueron específicamente para ir a buscar este autobús, para ver la condición en la cual estaba, para manejarlo, y todo se prestó para que pudieran ellos regresar en él y traerlo a nuestra iglesia. Cuando llegó ese autobús, nosotros lo denominamos el hijo de nuestra iglesia. Cuando llegó ese autobús a nuestra iglesia, llegó de un solo color, blanco. Y saben, algo bonito es de que la iglesia tuvimos juntas, pláticas, en cómo nosotros poder personalizar ese autobús. Y no que fuera un autobús nada más de un solo color, sino que fuera un autobús que identificara nuestra iglesia. Hubieron ciertos diseños para poder arreglar la apariencia del autobús y se votaron sobre diferentes diseños que se presentaron. Pero uno de los diseños que fue unánime, que nadie cuestionó y que es uno de los detalles de nuestro autobús, que yo creo que toda nuestra iglesia le encanta, es que en la puerta de nuestro autobús están los 3 ángeles, representando el mensaje de los 3 ángeles. Enfrente, en la parte por delante de nuestro autobús, antes de cualquier otro diseño, el nombre de nuestra iglesia, el nombre de nuestra denominación, Iglesia Adventista del Séptimo Día, primero está el mensaje de los 3 ángeles. Y saben, hermanos, fue una sorpresa. Cuando nosotros hemos salido, se pueden ver las personas que se le quedan viendo al autobús, tratando de leer y ver todos los diseños que están allí. Y es un gran honor como iglesia, como pueblo de Dios, poder salir de nuestra iglesia y, por decir, llevar a nuestra iglesia en forma de ruedas a muchos diferentes lugares y poder proclamar ese mensaje. El simbolismo que está en nuestro autobús es lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 14, donde está escrito el mensaje de los 3 ángeles. Quiero compartir con ustedes que justo antes del fin, Dios envía sus mensajes de advertencia, representados simbólicamente en términos de 3 ángeles resonantes que vuelan por el cielo. La palabra griega para ángeles es ángelos, y ángelos significa mensajero. Las evidencias que nosotros encontramos en Apocalipsis 14 sugiere que los 3 ángeles representan a nosotros, el pueblo de Dios. A nosotros se nos ha confiado el mensaje del tiempo del fin para poder compartirlo con el mundo. Así que les hago una pregunta muy importante. ¿Quién predica el mensaje de los 3 ángeles aparte de los adventistas del séptimo día? ¿No es eso razón suficiente para indicar si nosotros somos la iglesia que predica este mensaje? ¿No somos entonces nosotros los responsables de poder compartir este gran mensaje a toda la humanidad? Oh, claro que sí. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que el mensaje de los 3 ángeles es específico para la iglesia adventista. Es más, si ustedes van por internet y buscan en Wikipedia acerca de Apocalipsis 14 o buscan acerca de los adventistas del séptimo día, allí van a encontrar ustedes que es una denominación que predica
este mensaje. Y saben, hay una doctrina dentro de nuestra iglesia que es única en su género. Es una doctrina que no enseña ninguna otra iglesia. Y esa doctrina es la doctrina del santuario. Y el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 en realidad es una exposición del mensaje del santuario. Vamos a explicar eso un poco mejor. Miren, primero tenemos que recordar el santuario. Y a todos ustedes conquistadores que están viendo este programa, recordamos cuando nos tocó ese año construir un mini santuario para llevarlo a una presentación. Al momento de hacer el estudio para este sermón, se me venía a la mente los buenos tiempos en la preparación del simbolismo del santuario. Así que nosotros tenemos en el santuario el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero no podemos olvidar que el santuario no necesariamente iniciaba en el atrio, porque se iniciaba en el campamento, donde estaba afuera alrededor del santuario, que se encontraban aquellas personas quienes pecaban, quienes necesitaban pasar por el santuario. Así que en realidad podríamos decir de que estaba el campamento, estaba el atrio, el lugar santo y luego el lugar santísimo. La realidad es que cada uno de estos lugares representa una obra especial de Jesús, una obra que es en secuencia. Yo recuerdo cuando estábamos estudiando en la universidad, entré a una de las clases con uno de nuestros profesores que daba las clases de química, físico-química, y en un semestre quise tratar de entrar y dije, me gustaría nomás entrar de oyente. ¿Es posible? Y recuerdo que el profesor dijo, no, eso no es posible. Estas son materias que están en secuencia y tú tienes que haber tomado la materia anterior para poder tú entrar y escuchar esta clase, porque te va a confundir. Todo viene en secuencia, una base y luego se establece la parte que sigue y así y siguiente. Y de igual manera, la obra de Jesús era en secuencia, es decir, que tenía pasos consecutivos. Los últimos pasos dependían de los primeros. Cuando nosotros recordamos el santuario, nosotros sabemos que el primer lugar era el campamento, como mencionamos, antes de entrar al atrio. En el campamento, hermanos, es donde estamos nosotros. Vivían los pecadores. Todas las personas tenían el problema del pecado. Pero no había manera de nosotros, por sí mismos, poder resolver el problema porque nuestras vidas eran imperfectas. Así que era necesario que hubiera un personaje perfecto que pudiera ofrecer su vida perfecta y morir por nosotros para poder obtener el perdón. Juan 1, versículo 14, dice lo siguiente: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, me gustaría amplificar eso un poquito más y decir que ese verbo, hagan de cuenta que en el campamento, él vino y trajo su propia carpa y la situó ahí en medio de todos nosotros. Y él acampó con nosotros y se hizo parte de nosotros con un fin muy especial, y era de poder enfrentar o afrontar nuestras tentaciones y nuestras tribulaciones, poder darnos a nosotros la vida por medio de un ser perfecto que nosotros no teníamos manera de poder obtener. Jesús pagaría la deuda de nuestros pecados al estar en nuestro campamento junto con nosotros. Después del campamento, uno entra al atrio. Y recordamos que en el atrio es donde ocurría el sacrificio del animal. Jesús no solamente vivió una vida perfecta para poder
ser nuestro representante, pero debemos nosotros también reconocer de que Jesús vivió una vida en la cual murió por cada uno de nosotros y aceptó la paga que era muerte para nosotros, porque el pago del pecado es muerte. Jesús habitó en nuestro alrededor para que su muerte pudiera darnos a nosotros perdón. Para la mayoría de los cristianos, para la mayoría de las denominaciones, otras iglesias cristianas, aquí ya podríamos decir que concluye el plan de salvación, porque Jesús vivió con nosotros, Jesús dio su vida por nosotros en la cruz y Jesús murió por nosotros, por lo tanto, soy salvo. Y muchas denominaciones predican esto, lo cual es correcto, pero terminan allí y olvidan el hecho de que después del atrio, después de venir del campamento con el pecado que nosotros teníamos, después de Jesús haber derramado su sangre por nosotros para darnos el perdón en el atrio, después seguía el lugar santo y el lugar santísimo. Obviamente, la obra de Cristo incluye mucho más que vivir una vida perfecta y morir la muerte por nosotros, que debiéramos haber experimentado nosotros mismos. En el lugar santo del santuario, donde fue Jesús al lugar santo cuando ascendió al cielo, la hermana Elena G. de White, la sierva del Señor, lo menciona de esta manera. Jesús fue allá a derramar sobre aquellos que lo reclaman los beneficios de lo que hizo en el campamento. Ahora, allí hay una parte muy clave. Jesús fue a derramar sobre aquellos, y aquí está la parte clave, que lo reclaman los beneficios de lo que hizo en el campamento. Hermanos, Jesús habitó con la humanidad. Jesús dio su vida por la humanidad. Y por su sangre nosotros tenemos salvación. Pero no podemos nosotros dejarlo así, sin llegar a la parte importante de que ahora nosotros, reconociendo eso, tenemos que clamar a Jesús por su vida perfecta, por su sangre derramada, por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos venir a Él y tenemos que reclamar lo que Él hizo. Tenemos que pedirle que nos acredite su vida, que nos acredite su muerte, para que tú y yo podamos ser aceptos en Él. Y eso, lo que sucede en el lugar santo, porque Jesús fue al lugar santo del santuario para interceder por su pueblo. Es decir, cuando tú y yo reconocemos lo que es nuestra pecaminosidad, tú y yo estamos diciendo, yo soy pecador y yo lo reconozco. Yo sé que merezco la muerte, pero Jesús, tú viniste y tú moriste por mí. Y por favor, yo pido que me puedas recibir y que yo pueda, por medio de lo que son mi confesión a mis pecados, el sentirme verdaderamente arrepentido, poder yo ser aceptado y poder clamar efectivamente la vida perfecta que tú diste para mí. El versículo más conocido en todo el mundo tiene que ser Juan 3:16. Y cuando nosotros leemos ese versículo, porque por tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todos aquellos que creyeran en Él. Esa parte es crucial. Sabemos que Él dio su vida por nosotros, por el amor que tiene para nosotros, pero la parte importante también es, ¿qué voy a hacer yo para clamar lo que Jesús hizo por mí? Yo tengo que creer de todo corazón. Yo tengo que sentir que un verdadero arrepentimiento
de mi vida anterior y poder venir a Él y decir, Señor, yo clamo esa vida perfecta. Yo quiero clamar esa muerte tuya y esa sangre que pueda cubrir mis pecados. Y para todo aquel que en Él crea, eso nos da de resultado no perdernos, mas tener vida eterna. La parte de creer se realiza en el lugar santo del santuario. Es cuando yo reclamo personalmente por el arrepentimiento verdadero de su vida y yo reclamo la muerte de Jesús. Entonces, en vez de nosotros haber muerto instantáneamente por nuestros pecados, tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros, que llega a Dios a través de Jesús, y Él llega y cuando nos arrepentimos, Él nos dice, ahora tú puedes reclamar mi vida, mi muerte. Y mi querido, mi ser amado, tú eres aceptado. Pero luego tenemos la otra parte que es distintiva a nuestra iglesia adventista, el lugar santísimo del santuario. Nosotros los adventistas, todos sabemos acerca de la fecha 1844 y en el 22 de octubre de ese año entró del lugar santo al lugar santísimo del santuario. Y no con el fin necesariamente de meter los pecados al santuario, sino con el fin de purificar el santuario de los pecados que habían entrado en el curso del tiempo que había pasado. ¿Saben? Cuando nosotros pensamos en esto, muchas veces puede causar algún temor o alguna preocupación. Déjeme elaborar eso un poquito. Algunas personas pueden sentir, mira, Jesús vivió una vida perfecta. Jesús dio su vida por mí. Murió en la cruz. Él me dio acceso al perdón que yo nunca hubiera podido tener por mí mismo, por mi vida pecaminosa. Pero si Él ya me perdonó, entonces, ¿por qué tienen que seguir existiendo esos pecados? ¿Por qué tienen que estar todos esos pecados ahí en el lugar santísimo del santuario? La verdad es que algunos pueden preguntar, miren, ¿qué seguridad de salvación puedo yo tener si mis pecados, supuestamente que han sido perdonados, aún siguen registrados allí en el santuario? Miren, la mayor necesidad que tenemos tú y yo es de que nuestros pecados queden depositados allí en el santuario. Y déjenme explicarles por qué. Porque mientras estén en el santuario, nuestros pecados son cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. Y significa que si mis pecados no entraran al santuario por la sangre de Jesús, permanecieran como pecado. Y seguramente nunca obtendríamos salvación. Mi mayor seguridad, tu mayor seguridad, es el arrepentimiento y la contrición de venir a Jesús y decir, Señor, dame la vida que yo viviste y tú toma la vida pecaminosa que yo he vivido. ¿Por qué la sangre simplemente no borra mis pecados? Miren, déjenme explicárselos de esta manera. ¿Saben por qué razón? El propósito de lo que es el juicio investigador, o sea, el juicio que va a ocurrir antes de la segunda venida de Jesús, es porque Dios sí es un Dios de amor. No es un Dios que quiere mantener tus pecados y exponerlos a todo mundo para hacerte a ti o a mí sentirnos mal por algún error que hayamos cometido. No. Jesús es un Dios de amor y te ama a ti, pero nosotros en esta vida, en este mundo, tomamos esas cosas como, Jesús, esconde eso. Si tú me perdonaste, es que nadie sepa. Eso es entre tú y yo. Tú eres mi abogado. Porque el término de abogado nosotros lo aplicamos a lo que conocemos en este mundo como abogado. Pero Jesús es mucho más que eso. Porque es un Dios de amor y un Dios justo. Lo cual significa que Jesús necesita, por amor a ti, revelar ante todo el universo
que en realidad tú te arrepentiste de tu pecado y fuiste sincero de corazón y reclamaste a Cristo Jesús como tu Salvador. Te pregunto, al Jesús poder proclamar esto, poder demostrar esto a todo el universo, ¿será que nos da una implicación que pueden haber dos diferentes tipos de cristianos? Mejor vamos a la Biblia para responder esa pregunta. Mateo 7. Vamos a leer los versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿sigue siendo un Dios de amor? ¿El Dios de amor es capaz de decir, nunca os conocí, apartados de mí? En tu iglesia, en tu hogar, en tu vecindad, ¿tienes temor? ¿Tienes temor de dirigir tu vida y de proclamar lo que es la verdad? ¿O prefieres tú suavizar el golpe al ser neutro y no enfatizar lo que es lo correcto para no herir, para no perder una amistad, para no perder un miembro de iglesia? Oh, hermanos, tengo que ser muy claro en esto. Estamos viviendo en tiempos en el cual nosotros sentimos la necesidad de Jesús y del amor de Jesús en nuestras vidas. Pero no podemos nosotros tampoco permitir que los momentos en los cuales nosotros estamos viviendo nos neutralicen en no poder efectivamente predicar la palabra de Dios tal y como es. No por ser un cristiano, un adventista malo de corazón, no por ser un cristiano adventista desconsiderado, no por ser un cristiano adventista una persona o un ser que no le importa por su prójimo. Mire, a veces las personas cambian con el tiempo. Y esta semana, el miércoles, tuvimos uno de mis amigos que predicó nuestro tema, mi hermano Roberto. Y durante su sermón, yo le vi un rostro de felicidad porque él mencionó que precisamente tenía sus nietos allí con él. Tuvimos una junta unos días después y yo le pregunté así en forma curiosa, le dije, oye hermano Roberto, amigo, yo quiero preguntarle esto, mire, después de que los nietos vienen y están con sus abuelos y pasan un buen tiempo, dígame la verdad, cuando ellos regresan ya a casa con sus papás, ¿ustedes creen que son los mismos niños o levantaron unos hábitos ahí un poco diferentes? Y el hermano le dio risa porque yo creo comprendió exactamente a lo que me refería. Porque yo también tengo hijos y cuando ellos van y están con sus abuelitos, noto una diferencia. Y yo lo he dicho muchas veces. Yo a veces voy y yo le pregunto a los abuelitos de mis hijos, oye, ¿ustedes no son los mismos cuando nosotros estábamos creciendo? Mi esposa me dice lo mismo de su mamá. O sea, era muy diferente conmigo a como es con nuestros hijos. Igual el caso en mi familia con mi mamá es muy diferente. ¿Por qué? Porque ahí los padres nosotros estamos para poner lo que es las reglas, el orden a seguir. Y los abuelos sienten como que, bueno, yo ya hice eso contigo. Eso te corresponde ahora con los hijos, pero yo voy a gozarme de estos nietos. Y es algo muy bonito de la vida, pero algo muy real. Pero imagínense que nosotros como padres no pusiéramos leyes, no gobernáramos nuestro hogar en base a lo que la Biblia indica. Y que yo le digo a mis hijos, ¿quieres hacer eso? No, está bien. No hay problema. ¿Te quieres meter con ese grupito? Está bien.
¿O quieres experimentar con eso? Ok. ¿O no estás satisfecho con esto? Bueno, está bien. A ver tú, a ver cómo lo compras. Hermanos, quiero ser muy sincero con ustedes. Nosotros, al establecer estructura con firmeza, preparamos a hijos que enfrentan el mundo de una manera en el cual saben, hay cosas que respeto, hay cosas que se hacen de esta manera y no todo es hecho a mi propia voluntad. Y si nosotros vamos a través de la historia, podemos ver de que una de las cosas grandes que ha sucedido en nuestro sistema de educación, en nuestro país, es de que poco a poco se le ha perdido el respeto al profesor de escuela. Hoy día, los profesores tienen temor de decirle al estudiante, es que esto es lo correcto, esto se tiene que hacer, porque pueden meterse en problemas, porque le dijeron algo muy fuerte, y no me estoy refiriendo a una educación en la cual están siendo duros con el estudiante. Me refiero a la firmeza en lo que es correcto. Pero ahora los alumnos se dan cuenta de que, oh, yo nomás tengo que decir esto o mencionar esto y puedo hasta meter a mi profesor en problemas. Y me salgo con la mía. Y en ese momento, el que se puede meter en problemas es el profesor. Pero a lo largo, realmente, ¿quién sale perjudicado? Ese joven. Y los otros jóvenes que ven eso mismo. Lo digo para hacer un hincapié en que así como nos dice Mateo 7:23, y entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, nos indica un Dios de amor que nos ama y dio su vida por nosotros, pero hace una distinción entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Estos textos, este texto en Mateo nos indica que hay cristianos que aunque reclamaron el nombre de Jesús, aunque ellos lo tomaron como su Salvador, en realidad no estaban verdaderamente arrepentidos de sus pecados. Y el propósito del juicio antes de la segunda venida de Jesús no es perjudicarte a ti, a mí. No es de hacerte sentir mal ante toda la humanidad. No, el propósito es para que Jesús pueda venir y pueda clamar que tú hiciste una entrega total y que tú entregaste tu vida en las manos de Jesús y ahora Él es quien te va a redimir. Déjenme decirles que Satanás, al igual que en el cielo, él tiene un libro en el cual está registrado tus pecados. ¿Sabían eso? En el cielo están escritos nuestros pecados, pero Satanás también toma registro de lo que tú has hecho. O él quiere engañarte y hacerte sentir que eso no es nada y está bien, pero él lo tiene registrado. Y créanme que va a llegar el día cuando él va a enfrentar a Jesús y le va a decir, mira, tu hijo, esta tu hija, hizo esto este día, a esta hora, en este lugar. Y luego hizo esto y esto y esto. Y el registro tiene todos los errores que tú y yo hemos cometido. Y saben, el Señor que nos ama, Jesús, el Señor justo, Rey sobre reyes, Él no niega a Satanás los pecados que tú y yo hemos cometido. Más bien Él le dice, estás en lo correcto, cometieron esos pecados, solo que estás olvidando un detalle. Y Satanás, un detalle, aquí está escrito y tú sabes que eso sucedió, tú mismo lo has dicho. Sí, pero se te olvidó el detalle de que ellos se arrepintieron por esos pecados, confesaron esos pecados y yo los representé como sacerdote y los pecados entraron al santuario a través de la sangre. El arrepentido de esos pecados es el significado de que fueron perdonados y cubiertos por la sangre, y por lo tanto, como entraron al santuario por la sangre, serán purificados en el santuario también por la misma sangre.
El propósito del juicio investigador, del juicio antes de la segunda venida, no es para hacerte a ti sentir mal, no es para relucir tus pecados, no es para causarte daño. El propósito es para sellarle la boca a Satanás, para con finalidad dejarlo sin nada que decir y que Jesús pueda decir, es que él clamó mi vida, mi sangre, y lo hizo sinceramente, y por esa razón es salvo. Mis queridos hermanos, en el amor que Dios tiene por nosotros, el hecho de haber venido a dar a su Hijo unigénito que muriera en la cruz, como mencionamos anteriormente, si nosotros ya somos salvos, ¿será que podemos vivir la vida diciendo, uy, no hay problema, yo sirvo a un Dios creador que me redimió, dio su vida por mí, yo soy salvo? Y yo voy a indicar el tiempo cuando voy a realmente dirigir mi vida en la dirección que Él quiere. ¿Será que Jesús hará distinción, aún amándonos tanto como nos ama? Mateo 18. Vayan conmigo al versículo 23. Mateo 28, versículo 23. Y dice así: por lo cual en el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo hacer cuentas. Repito esa parte. Por lo cual el reino de los cielos, o sea, el cielo es semejante a esta parábola que vamos a leer. Es semejante a un rey que hizo hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Qué hizo ese siervo? Reconoció, yo nunca voy a poder pagar esa deuda. O sea, me puedes quitar todo lo que tengo, nunca voy a poderla pagar. Entonces, ¿qué hace el siervo? Postrado le suplica al rey diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Se ha de haber reído, porque sabía, ¿cómo me lo vas a pagar? Pues no hay manera que me lo pagues. Son 10,000 talentos, toda una vida no te da para regresarme lo que tú me debes. Y el Señor sabía, el rey sabía, este siervo hasta me está mintiendo, haciéndome pensar que me lo va a poder pagar. Pero el Señor de aquel siervo fue movido a misericordia y lo perdonó y perdonó su deuda. Pero fíjense ahora lo que dice el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo que acaba de ser perdonado, una deuda que nunca iba a poder pagar, al salir, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios. Eso era algo que podía pagarse, podía buscar la manera de pagar esa deuda y lo podría hacer. Y haciendo de él, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes, págame los 100 denarios. Entonces su consiervo hizo lo mismo que hizo él. Se postró a sus pies y le rogó diciendo, ten paciencia conmigo. Y le dijo la misma frase, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, el señor le dijo, hey, siervo malvado, toda aquella deuda que yo te perdoné a ti, por la cual tú me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, nuestro Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano
sus ofensas. Hago un hincapié en esta parábola porque estamos nuevamente hablando de Jesús, de Dios quien nos ama, que mandó a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz por nosotros, de que estableció el plan de salvación para perdonar nuestros pecados. Sin embargo, cuando vemos en estos dos textos que hemos compartido que el ser humano no demuestra un arrepentimiento verdadero, Dios no tiene paciencia con eso. Y Dios no sigue ese procedimiento que nosotros podemos tener en mente. Regresemos ahora al santuario. Ahora quiero enfatizar lo siguiente. Ese día del juicio se realizaba en el lugar santísimo del santuario. Eso es tan importante mencionar, porque en el lugar santísimo del santuario están las verdades distintivas de la Iglesia Adventista del séptimo día. Comparto con ustedes. En primer lugar, en el lugar santísimo se encuentra la ley. Y en medio de esa ley se encuentra la ley en el mero centro del sábado, la observación del sábado. Además de eso, en ese lugar estaba la doctrina del juicio. Pero ahora miren esto, es algo muy interesante. La doctrina del juicio nos conlleva a la idea del estado de los muertos. ¿Cómo? Déjenme explicarles. El juicio comenzó el 22 de octubre de 1844. Y eso nos demuestra que los que primero vivieron en la tierra están ahí junto con los que aún viven. ¿Qué quiere decir esto? Que si el juicio comenzó el 22 de octubre de 1844 con los que primero vivieron en la tierra, terminando finalmente con los vivos, entonces nadie pudo haberse ido al cielo ni al infierno cuando se murieron, porque Dios no iba a llevar a la gente al cielo, no iba a mandarlos al infierno antes que fueran juzgados. En otras palabras, nosotros podemos decir que la doctrina del juicio enseña claramente que la persona queda muerta hasta que su nombre aparece en el juicio. Allí se dicta lo que es la sentencia, dependiendo del registro de su vida. Y es entonces cuando Jesús viene para llevar a la persona al cielo o para condenarla al fuego, como dice la Sagrada Escritura. Increíble, increíble como nuestra doctrina específica de Adventistas del séptimo día lo encontramos ligado con lo que está en el lugar santísimo de lo que es el estudio que estamos haciendo en esta mañana del santuario. Quiero compartir con ustedes que la relación que existe entre el santuario y el mensaje de los tres ángeles es algo muy claro. Lo mismo que encontramos en el lugar santísimo hemos dicho que se encuentra en el mensaje de los tres ángeles. Y nuestra misión como iglesia adventista del séptimo día no es proclamar el mensaje de los tres ángeles, sino si nosotros estamos sencillamente predicando las buenas noticias de que hay algo mejor para nosotros porque hay un Dios que murió por nosotros, que nos perdonó. Aún falta más. No es nada más nosotros poder ir y predicar parte de lo que es nuestra misión. El mensaje de los tres ángeles implica que nosotros tenemos que tener fe y recibir el poder de Dios para ser específicos en lo que nosotros vamos a compartir con el mundo. Y saben, cuando nosotros hablamos del santuario, distinto a nuestra iglesia adventista, cuando nosotros predicamos el mensaje de los tres ángeles a aquellos quienes están a nuestro alrededor, podemos pensar, pero eso va a ser un shock cuando empecemos a hablarles de eso. Queridos hermanos, Dios promete preparar el terreno, preparar la persona. Y tú sin darte cuenta, esas personas van a estar llegando a ti sin que tú te des cuenta. Y vas a decir, wow, yo nunca me imaginé que mi jefe de trabajo un día fuera a preguntarme de esto. O yo nunca me imaginé que mi compañero que lleva esta vida de esta manera, ¿cuándo se me iba a ocurrir a mí
que me iba a hacer preguntas de esto. Oh, ten cuidado cuando pones todo en las manos del Señor, porque el Espíritu Santo obra en esas personas y tú eres un mensaje diario para ellos en el cual un día van a preguntar, dime acerca de tus creencias, platícame, porque tú siempre llevas una sonrisa y felicidad, aún en momentos de tristeza. Tú dime a mí, ¿cómo es que tú puedes mantener paz en momentos turbulentos como estos? Y ese es el Espíritu Santo trabajando para que tú puedas compartir con ellos las verdades distintivas de nuestra iglesia, las doctrinas que están en el lugar santísimo, que implican nuestra lealtad a Dios y nuestra creencia y que nos separa a nosotros como linaje escogido. Lo que nos hace un pueblo escogido y especial es el mensaje del lugar santísimo que se haya expuesto y ampliado en el mensaje de los 3 ángeles. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿quieres tú aceptar el desafío que lanza nuestro Dios a ti en esta mañana? Poder decir, yo me voy a sentar, yo voy a tomar tiempo para poder estudiar este mensaje, hasta entender este mensaje, y por el poder de Dios me voy a ser un adventista del séptimo día en todo sentido de la palabra, y por su poder voy a proclamar este mensaje en vida para preparar a un pueblo para la venida de Jesús. Yo te pregunto, ¿aceptas tú el reto? ¿Aceptas el desafío de vivir verdaderamente el ser adventista del séptimo día en todo su sentido, proclamando el mensaje del santuario, el mensaje de los 3 ángeles? Dios tiene un mensaje especial para este tiempo y no podemos nosotros distraernos de ese mensaje y de esa misión. El himno especial que escuchamos en esta mañana, palabras preciosas, a mí me llena mi corazón, porque yo ya quiero ir al cielo. Y yo sé que tú también. Yo sé que ya estoy y estás y estamos nosotros cansados de esta vida pecaminosa. Y lo mejor está por delante. El poder nosotros reunirnos con nuestros seres queridos que extrañamos. El poder venir a un Dios que verdaderamente nos cubre con su manto de pureza, que nos ama, que nos cuidará, que tiene un lugar especial preparados por nosotros por toda la eternidad. Hermanos, Cristo viene pronto. Las profecías cumpliéndose están. Solo falta poco tiempo. Y todo indica que está cerca la venida del Señor. Muy pronto, de acuerdo a nuestra lectura bíblica, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán. Y todos los que estemos allí seremos transformados. Mis queridos amigos, tengo un grupo de amigos que ustedes han estado sufriendo porque perdieron a su hijo y no encuentran solución a la vida. Pero tenemos promesa que va a resucitar. Eso se los puedo asegurar porque es palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que cambiar nuestras vidas y nosotros poder dirigirnos en un camino en el cual Dios nos está guiando. Porque todos los que estemos ahí en ese día seremos transformados. Proclamemos este mensaje y yo les invito juntos conmigo a cantar las estrofas del himno final, Brilla Jesús. Que Jesús pueda brillar en nuestras vidas, que nosotros podamos decirle a la parte negativa de la vida, a las preocupaciones, a las situaciones que estamos pasando ahorita, que podamos decir, Señor, tú eres más grande que esos problemas. Tú eres más grande que esas preocupaciones. Y mi fe está 100% en ti. Y yo quiero brillar. Brilla en mí, Jesús. Y que a través de mí, otros puedan verte a ti. Cantemos juntos. Cantemos juntos nuestro himno final, Brilla Jesús.
Cristo, tu gran amor me inspira. Cristo, tu gran amor me anima. Pues tu luz ilumina la oscuridad. Tu verdad me conduce a la libertad. Brilla en mí. Brilla en mí. Brilla, Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla, Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre. Brilla en mí. Brilla en mí. Brilla, Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla, Jesús, danos hoy tu luz. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros en esta mañana y juntos como una familia, como un pueblo de Dios, poder pedirles a Dios que nos ayude a cumplir la misión que nos ha encomendado a la iglesia remanente, la iglesia adventista del séptimo día. Dios está a nuestro lado. Dios está para ayudarnos en los momentos que nosotros sentimos debilidad. Dios, el Dios de lo imposible, está aquí para demostrarte que Él está y siempre va a permanecer en control de tu vida. Podemos nosotros acudir a Él y sentir la paz que solamente Él puede proveernos. Quiero en este momento invitarte a orar junto conmigo para terminar nuestro servicio de esta mañana. Vayamos a Dios en oración. Cerremos nuestros ojos. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, gracias por darnos la oportunidad de conocer este mensaje y poder decir, soy adventista del séptimo día. Creo en las doctrinas específicas para mi vida, para mi iglesia, que me distinguen ante cualquier otro mensaje que se da en este mundo. Yo creo en el santuario, Señor, y yo estoy listo para proclamar el mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis, Señor. Pero pido, Señor, que tú me puedas ayudar para primero cambiar mi vida, para ser yo apto para ir y hablar a las personas, dejando que tú lo hagas por medio de mí y no yo mismo, Señor. Danos a nosotros en nuestros hogares, Señor, lo que necesitamos para nosotros poder efectuar esto, Señor. Te pido a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están sintonizados en esta mañana, que tú les des salud, Señor, que tú los protejas a ellos y a sus familias, que tú los bendigas en sus trabajos, Señor, que tú les des a ellos lo necesario para poder llevar a cabo el sostén de sus hogares, Señor. Dale los recursos necesarios para poder seguir adelante y sobre todo, Señor, llénalos a todos de tu amor y de tu paz y que podamos nosotros decir con todo corazón, estamos felices y alegres porque lo mejor
está por delante y no falta mucho para cuando yo pueda ir y llevar a mi familia junto a Jesús y poder morar con Él por la eternidad. Esto lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. Nos vemos esta tarde a las 6:30. No falten. Feliz sábado.